tardes. Pues, como bien decía mi hermana Mari, proseguimos con el Evangelio de Marcos. Tuvimos el viernes, creo que un estudio bastante interesante, y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Si me quieren acompañar, vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Creo que también es bastante conocido y Belín más grande cuando se puede guardar mínimo de 32, ¿sabes? Siempre un mínimo de 32, pero como decía, la historia es bastante conocida. A ver qué piensan. Ya me cuentan ustedes. Dice versículo 18: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Bueno, te vamos a contar. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, pero se murió. Y pues tampoco le dejó descendencia. Y el tercero, Juani, pues de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después ya, claro, ya después de todos, pues murió también la mujer. Y llega, dice, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos Guadalupe, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, jolines, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Pues Dios no es un Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivientes, de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Mucho erráis. ¿Qué os parece? Mucho marido por ahí, ¿no? Sí. Algunas con una tienen hasta arriba. Imagínate, Araceli ya no ha querido probar. No ha querido volver a probar hombre después de la experiencia. Es 7, ¿eh? Por solo piensa a mí. Espero que les haya enfadado, a ver si se molestan, me disculpo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de...?
Bueno, pues esto ya está lío. Yo lo tengo aquí. Ya está. Dice que los saduceos no creían en la resurrección, pero que esto era para esas trampas. Ya me lo leí. En eso poco se diferenciaban de los fariseos, ¿verdad? No preguntaban para aprender, sino para confrontarlo, pillarlo en un renuncio, ¿verdad? Sí, eso luego lo vamos a explicar un poco más. Pero sí, no creían en la resurrección. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué los saduceos no creían en la resurrección? ¿Alguien lo sabe? Alguna motivación tendrían, ¿no? ¿Por qué no creían en la resurrección los saduceos? Bueno, pues lo explicaremos después. ¿Algo más? No creían más allá de algo así, porque si no creían en ángeles ni en la resurrección, eso es interesante. Era como... no creían en eso. Sí. Era una secta o una rama de Israel. Sí. Además que sabían las escrituras. Pero si no... ¿Puedo decir algo de la mujer? Sí, No, claro. no. A Que- ver, jefe. La paciencia de la mujer. Sí, a favor. Santa varona. Es a favor. No, sí, hermano. Una heroína. Una heroína. ¿Consciente? A ver, explícame. Yo por eso, pues, oye, mira, que no lo había pensado, Tere, pero andaba echándole la competencia a la mujer samaritana. Le faltaba poco para alcanzarla a esta. Bueno, si dices que los saduceos no creían en la resurrección, ¿por qué le hacen esa pregunta a Jesús? Para ridiculizar Claro, pues la ahí voy. doctrina de la resurrección. Ahí voy. Que si ellos no creen, ¿para qué preguntan? ¿Qué mal les daba, no? Querían ridiculizar la doctrina de la resurrección. No. ¿Perdón? No, porque ellos no creían. Que no creía. Por eso. Entonces, ¿para qué preguntan cuando la mujer vaya a decir? Miren, sí, antes. En el año 300 a.C. fue fundado de los saduceos. Ah. Bueno. Por un ¿qué pasa? Salón. Se llamaba Salón. 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 Vivió en el año 300 a.C., que había sido su fundador. Sin embargo, como es evidente que los miembros de la más elevada aristocracia sacerdotal formaban parte de un partido, se piensa generalmente que su origen se remonta a otro Salón, Bueno. a otro sacerdote, de la época de David. Muy bien. Gracias, Tere. Miren, vamos a empezar poco a poco. Creo que ha sido Pedro José. Sí. O una secta. Decir secta en aquellos tiempos no tenía el sentido peyorativo que tiene hoy en día, ¿vale? Pero los saduceos podemos decir que eran una secta o una denominación, pero que ni mucho menos era mayoritaria en aquel tiempo, ¿vale? No había muchos. ¿Por qué no había muchos, Guadalupe? Fácil. Porque los saduceos mayoritariamente eran aristócratas, ricos, reunían a la mayoría de los sacerdotes. Por eso, Tere, normalmente el sumo sacerdote era un saduceo. ¿Por qué digo que eran colaboracionistas? En este caso con el Imperio Romano, porque como ricos que eran, querían mantener sus privilegios, sus comodidades. Entonces, entre ellos, pues solían salir esas personas que estaban dispuestas a colaborar con los romanos en el gobierno, ¿vale?
Otra cosita. Los saduceos eran muy diferentes a los fariseos. La verdad es que poco tenían que ver. También entre ellos estaban a la gresca y a la greña, porque no creían en las mismas cosas. Por ejemplo, una diferencia con los fariseos es que estos, los saduceos, solamente aceptaban las sagradas escrituras. Y si queremos ser más precisos, el Pentateuco. La ley de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, para ellos era lo más. A diferencia que los fariseos, pues no creían en la tradición de los ancianos o en la ley oral, que a los fariseos sí les gustaba mucho, ¿no? Esto de las normas, de los rituales y tal, pues ellos no. Para ellos lo importante era la ley de Moisés. Y en segundo lugar, pues como hemos dicho, ni creían en la inmortalidad, ni creían en ángeles, ni creían en espíritus. Por tanto, hay una cosa que no he dicho antes. Esta es la única vez, la primera vez, bueno, por lo menos, es la primera vez que aparecen los saduceos en el Evangelio de Marcos. Antes hemos visto a mucho fariseo, mucho escriba, herodianos, lo que queramos, pero los saduceos es la primera vez que aparecen. ¿Vale? Ahora, lo que yo le respondí a Marimar antes. Al no creer en la inmortalidad, quieren ridiculizar esa doctrina y quieren tenderle una trampa a Jesús. ¿Vale? La institución del levirato está registrada en la ley judía. Y para que todos la entendamos mejor, les invito a que me acompañen en el libro de Deuteronomios, capítulo 25, versículos del 5 al 10. Deuteronomios, capítulo 25, versículos del 5 al 10. Porque Guadalupe y Juan, esa historia que se han inventado de una mujer con 7 hombres y que ninguno le deja descendencia, a eso se le llama el levirato. Y lo cogen de aquí. Y luego lo vamos a explicar. ¿Vale? Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 5 al 10. ¿Lo tienen ustedes? ¿Sí? Dice: cuando hermanos habitaren juntos, curiosamente los saduceos omiten este detalle en la historia que le cuentan a Jesús. Pero bueno, dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: oye, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzo. Pues, y ahora les hago una pregunta. ¿En esto consistía el levirato?
Un hombre estaba casado con una mujer y si él moría y no le dejaba descendencia, tenía que emparentarse con alguien de la familia. Pregunto, ¿alguien podría decir por qué? ¿Qué sentido tiene la ley del levirato? Porque a nosotros esto nos resulta muy extraño, ¿no? Muy raro. ¿Qué fin tendría? ¿Vale? Que no se pierda la estirpe. Que no se pierda la estirpe. Bueno, el mismo texto lo dice, ¿no? Que no se pierda el nombre de la familia, ¿no? Que no se extinga. Muy bien. Eso es uno de los motivos. Hay otro, ¿sí? No, yo no voy a decir eso, voy a decir una curiosidad que he visto. Ah, En inglés, como yo lo tengo en inglés, dice... ay, ¿cómo lo pone? en inglés. No, pero no sé. Espera que te lo traduzca. La casa del descalzado. En inglés pone unsanteod, que en español es sin orden, desordenado, sucio. En vez de descalzado. Ah, Es un guardia. Está bien. Eso mismo. Sí. Gracias, hija. Al Gracias. poner su cuenta de eso. Gracias. Bueno, Mari, pregunto, ¿el porqué de la institución del levirato? Yo sé de dos cosas, y Mari ha dicho una. Para que la estirpe, para que el nombre no desaparezca. ¿Y algo más? Hay otro motivo. Puede haber descendencia que puedan tener, llegar a tener. Sí, bueno, eso al final Es lo mismo que el otro. eso es. Siempre y cuando haya descendencia, la estirpe continúa, no se agota, ¿no? Para explicarlo de otra forma, es como hoy en día, aunque ya se puede cambiar, pero usted sabe que siempre el apellido, ¿no? Hasta que llega un momento, por ejemplo, que hay un hijo, lo que sea, que no tiene descendencia, como que por ese lado ya como que se va perdiendo, se va cortando, ¿no? Entonces, Que ahora se me iba a decir, se me ha ido. sí. Bueno, que lo mismo que por un lado era para que el nombre no se perdiera, ahora me ha venido a la mente que también podía ser, porque tampoco quedará como señalada para el resto de la historia. Porque si no se casaba, se le conocía como la casa de los descalzos, con lo cual eso ya es una esa que va a quedar para siempre también. Sí. Bueno, esa afrenta la sufría el pariente Sí, que no se casaba. que no se casaba, ¿sabes? Sí, pero... Vale, yo iba a decir una cosa parecida a la Mari, pero no es cuestión de la casa, sino para que la mujer no se quedara sin nada. Si la mujer tenía hijos, por lo menos tenía alguien que la cuidara. Que sé que en ese tiempo importaba una porra, pero... Miren. El propósito de esta ley era asegurar dos cosas. Número uno, Mari, la continuación del nombre de la familia. Número dos, que la propiedad siguiera perteneciendo a la familia. La herencia. Y esto que nos parece raro, los griegos también lo tenían. Por ejemplo, imagínense que un padre griego tenía muchas propiedades. Si éste fallecía y solamente tenía una hija, la hija directamente no podía heredar nada del padre. ¿Quién lo haría entonces? O un hijo o el marido. ¿Vale? Si tiene un hijo y un marido, Juani, no hay problema. Pero ¿qué pasa si la mujer es soltera? Entonces el padre podía hacer una cosa. Podía legar todas sus propiedades al hombre que quisiera, con la condición de que se casara con su hija.
y si ya estaba casado de antemano, tenía que divorciarse. ¿Vale? Cosa que es diferente. Pues todo lo del levirato es por esto, para que la estirpe no se agotara, para que el nombre no desapareciera de Israel y para que la propiedad siguiera perteneciendo a la familia. Y ahí surge la historia. Una mujer se casa y muere uno, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Perdonen que me repita, pero ¿qué es lo que pretenden? Ridiculizar la doctrina de la resurrección. Pero la respuesta de Jesús tiene dos caras. En primer lugar, ¿qué pretende con esa respuesta que da él? Trata de lo que podríamos llamar la manera o forma de la resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando uno resucita, ya no se atiene a las antiguas leyes de la vida física. ¿Qué dice el texto? Que seremos como los ángeles. Es decir, que hay ciertas cosas que ya no tendrán vigencia en el día de mañana. Pero que los seduceros no decían que los almas podían con el cuerpo. Ajá. Por eso ellos no había resurrección para ellos. Ajá. Sí. Las almas y el cuerpo morían completo. Ahora explicamos un poquito más de eso, pero está muy bien, Araceli. Pero terminamos primero este punto y nos ponemos con lo que tú has dicho, que está muy, muy interesante. Miren, Jesús cuando dice esto, no estaba diciendo nada nuevo. He cogido, mientras preparaba el estudio, he cogido textos de libros que nosotros no solemos leer, ¿vale? Pero que en aquel tiempo estaban muy vigentes y eran conocidos por el auditorio. Por ejemplo, hay un libro que se llama el libro de Enoc. Bueno, pues el libro de Enoc es un libro intertestamentario, Es decir, se escribió más o menos en el periodo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y curiosamente ese libro aparece en la Septuaginta. Ya lo hemos explicado alguna vez. ¿Qué es la Septuaginta? Bueno, pues es la traducción griega de las escrituras hebreas, ¿vale? Esa primera traducción se conoce como la Septuaginta. Bueno, pues ahí en ese libro de Enoc dice: tendréis un gran gozo como los ángeles del cielo. En el Apocalipsis de Baruch, que es otro libro apócrifo, se dice que los justos llegarán a ser semejantes a los ángeles. Y en los mismos escritos rabínicos se decía que en la vida venidera no existe ni el comer, ni el beber, ni el engendrar hijos, ni el regatear, ni los celos, ni el odio, ni las peleas, sino que los justos se sentarán con coronas en las cabezas y estarán satisfechos con la gloria de Dios. Yo no digo que esto sea así, digo que son lecturas que ellos tenían en ese tiempo. Por tanto, cuando Jesús habla de esto, no está diciendo algo que los otros no entendieran o no supieran. Pero lo segundo, Araceli, ¿de qué? ¿Por qué Jesús habla de esto? Pues por el hecho de la resurrección. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué un saduceo no creía en la resurrección? Fíjense, ya les he dicho que la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Casi siempre el sumo sacerdote era saduceo. ¿Por qué no creían en la resurrección? La respuesta es sencilla. Para ellos, ¿cuáles eran las escrituras sagradas? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque decían que en la ley de Moisés no había constancia de la resurrección de las almas. Y como en esos 5 libros no había constancia de ello, no creían.
Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Utiliza sus mismas armas. Y dice, claro que sí. Claro que en los libros que vosotros os fijáis, se habla de ese asunto. ¿Y alguien podría leer, por favor, Éxodo capítulo 3? Está en el versículo, creo que es el 6, pero leemos desde el 1. Éxodo, la historia es súper conocida. Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1, el primero que lo encuentre. Por favor. 3, desde el 1. Desde el 1, dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Hasta ahí, ¿no? Siga. Bueno, seguimos el 4. Dice, viendo Jehová... Hasta el 6. Hasta el 6, ¿no? Sí. Ahora, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Sí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Con eso es suficiente. Alfredo, ese es el versículo que Jesús cita a los saduceos. ¿Qué es lo que dice? Que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios es un Dios muerto. De vivo. No, Dios es un Dios vivo. Por tanto, un Dios viviente tiene que serlo de gente viviente. Es decir, que Jesús lo que está diciendo es que Abraham, Isaac y Jacob, aunque hayan muerto, siguen vivos. Siguen vivos. Así que utiliza un texto que está en el Pentateuco para rebatir el argumento que ellos utilizan. Como he dicho, para nosotros esto ya es un poco más que complicado, es que ya no está en nuestro tiempo, ¿no? Este pasaje puede que nos parezca que trata de un asunto remoto y peregrino, es un razonamiento en términos que están totalmente fuera de la órbita de nuestra existencia, pero a pesar de eso, y con esto quiero terminar hoy, hay dos verdades eternamente válidas que surgen de aquí, ¿vale? Lo del tema del levirato no se sigue practicando, por lo menos aquí en España, pero hay dos verdades que nos tenemos que quedar con ellas. Hoy, Ya. bueno, La próxima ya la hacemos. bueno. La próxima lo hago mejor. No está mal, simplemente que la letra Ya. siempre con un poco 32, ¿cierto? Agradecido por tu trabajo, no pasa Estamos ya nada. mayores. Mira, número 1. Tere, primer error que cometían los saduceos. Pues que se imaginaban el cielo como es la tierra. Ellos se imaginaban el cielo como es la tierra. Y ese error lo han cometido muchas personas. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de los amerindios? Sí. ¿Sí? No sé, me suena. Los amerindios. Sí. Los nativos americanos, esos indios americanos. Bueno, pues estos amerindios eran cazadores. ¿Y cómo se imaginaban el cielo? Como un extenso coto de caza. Los vikingos eran guerreros por excelencia. ¿Y cómo se imaginaban la Valhalla, el cielo? Pues como una constante batalla donde por la noche serían curadas las heridas, los muertos resucitarían y por la tarde tendrían un gran banquete y beberían vino en copas hechas con el cráneo de sus enemigos. Por ejemplo, otros más. Sí, los mahometanos. Los mahometanos
Eran gente de desierto, y en el desierto, pues pocos lujos te puedes dar. ¿Cómo se imaginaban el cielo? Donde una persona, donde un hombre pudiera tener todos los lujos y todos los placeres sensuales y corporales. ¿Y los judíos? Aquí esto no lo sabían. Los judíos odiaban el mar y se imaginaban que en el cielo pues no habría mar. ¿Qué quiero decir con este ejemplo de amerindios, de vikingos, de maometanos y de judíos? Que todo el mundo se ha imaginado el cielo más o menos como a él le agradaba. Un lugar donde toda lágrima sería enjugada de cualquier ojo, ¿vale? Pero tendríamos que recordar las palabras de Pablo a los Corintios, que es una copia, es decir, él lo coge del libro de Isaías, donde dice que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni concibió el corazón humano, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, ¿cómo será? No tenemos ni idea. Pero Pablo dice que será mucho mejor de lo que nosotros podamos imaginar. Podemos elucubrar, pero seguramente nos equivocaremos. Pero Pablo decía, copiando en el texto, plagiándoselo al profeta Isaías, que por mucho que nosotros pensemos, nos quedaremos cortos. ¿Vale? Y en segundo lugar, a fin de cuentas, Jesús basaba su resurrección en el hecho de que la relación entre Dios y un hombre bueno es algo que nada puede romper. ¿Qué es lo que decía el texto de Éxodo que ha leído nuestro hermano Alfredo también? Que Dios era amigo de quién, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y esa amistad no podía ser rota por la muerte. Como dice el salmista, y terminamos con esto: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria, en gloria. No hay nada más fuerte que el amor, y el amor ni la misma muerte lo puede romper. Así que, en conclusión, ¿eso es tu Biblia? Qué Esa la tengo de hace tiempo. ¿Pero qué versión es eso? La Biblia de Jerusalén. Ah, qué chula, qué chulada. La tengo, es que Pero eso mola más que la Biblia de estudio que te traes. Es que Eso mola. Eso está buena. ahora veo esta letra. Yo la tengo, la tengo, pero grande. Yo la tengo en grande también. Me la regaló mi papá. Pero esta tengo. La tengo. Esa está bien, esa está de popa, esa está muy buena. Lo vi el otro día y digo, a ver si la leo. En conclusión, resumimos y nos vamos. 3 minutitos y nos vamos. ¿Qué hemos aprendido? Primera vez que en el Evangelio de Marcos aparece esta denominación, esta secta, los saduceos. ¿Por qué hemos dicho que no era una denominación mayoritaria en el judaísmo? ¿Por qué? Porque era de gente de dinero, de nobles, de aristócratas. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos y casi siempre el sumo sacerdote era un saduceo, ¿vale? Que se diferenciaban en mucho, de los fariseos. Una de las diferencias que tenían es que ellos se basaban única y exclusivamente, sí, en las Sagradas Escrituras, pero sobre todo en la ley de Moisés, en el Pentateuco. A ellos no le dijeras nada de la tradición de los ancianos, ni de la ley oral, ni de normas, ni de reglas, ni de... No. Solamente lo que Moisés dijo, ¿vale? No creían ni en la resurrección, ni en espíritus, ni en ángeles. ¿Por qué no creían en la resurrección? Pedro, hemos aprendido, porque ellos no veían constancia de ello en el Pentateuco, ¿vale? Por eso sacan la institución del levirato, que hemos aprendido que era para conservar la estirpe familiar y el patrimonio familiar. Pero con esa historia, ellos no quieren defender el levirato ni ponerlo en cuestión, simplemente quieren ridiculizar la doctrina de la salvación. ¿Y cómo Jesús les contesta? Con lo que ellos creen. ¿Qué creéis? ¿El Pentateuco? Os doy un texto del Pentateuco. Ahí tenemos un texto en el libro de Éxodo donde se nos dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios es un Dios de vivos. Por tanto, aunque esa gente llegó a su momento y murió, tienen que haber resucitado, porque están
vivos. ¿Vale? Y lo que es vigente para nosotros, pues lo que hemos dicho, ¿no? Cometían el error de imaginarse que el cielo era como la tierra, y en segundo lugar, el hecho de que la resurrección, o la muerte, es algo que la muerte, Jesús basaba su resurrección en el hecho de que la relación entre Dios y un hombre bueno es algo que nada puede romper, ni la muerte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Queréis sumar algo más? ¿Comentar algo más? Ya te has quedado contenta porque te he dicho lo de ir a Jerusalén, ¿eh? No, pues mira, hacía tanto que la tenía que estaba guardada. Bueno. Vamos bien de tiempo, de verdad. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Nos despedimos? ¿Qué? Que la resurrección es para todo ser humano. Sí. Creyente o no creyente. Lo que es interesante y es triste y penoso a la vez es darnos cuenta de que todos esos profesionales de la fe, todas esas personas de una denominación u otra, de una secta u otra, todas esas personas que querían estar cerca de Dios, lo tuvieron entre ellos y no les valió. Y no les valió. Y se acercaron a Él no para aprender, sino para causarle un perjuicio, ¿no? Y la aplicación que hemos dicho nosotros muchas veces aquí es cuidado, porque de seguro eso también nos pasaría a nosotros. Nos diría muchas cosas que no son tal y como nos las han enseñado, o tal como nosotros las pensamos, o tal como nosotros nos la habíamos imaginado, y a ver si no íbamos a comportarnos con Él de la misma forma que hicieron saduceos, fariseos, herodianos. Bueno, pues nos despedimos con una oración. ¿Te importa, cielo?